Y empezamos. Hola a todos y a todas, qué gusto que nos acompañen en un capítulo más del podcast de Desparadigmas. Nuestro episodio de hoy abarca un tema de profundo interés y yo daría también de trascendencia y seguro estará lleno de lo que se llama aha moments, ¿no? Momentos de iluminación, pero también momentos donde dirás, ah, claro, ¿no? Tiene tanto sentido y que nos ayudará a entender cómo es que creamos nuestra realidad y traer del inconsciente al consciente muchas cosas que pensamos y que decimos que nos han llevado a donde estamos ahora, ya sea en nuestras relaciones, en la parte económica, y decimos, perdón, en la parte económica, laboralmente o en cualquier área de nuestra vida. Y para esto hoy nos acompaña Eder Campos. Él es escritor, científico, conferencista internacional, entre muchas otras cosas, y es apasionado por el servicio, el liderazgo, el crecimiento y el desarrollo personal. Él se define a sí mismo como un despertador de conciencia y fiel creyente de crear una era de conciencia, plenitud y libertad. Y yo lo conocí por una presentación que dio en la Feria del Libro Virtual de Argentina acerca de su libro El éxito no existe. Pero es uno de los temas que me llamó más la atención de los muchos en los que él tiene experiencia fue en la importancia que tiene el vocabulario en la creación de nuestra realidad cotidiana, y se me hizo súper interesante porque la mayoría yo creo que hemos escuchado que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Incluso en este podcast hemos hablado mucho de los paradigmas, cómo se crean, se transforman, pero muchas veces no nos damos cuenta de que todo aquello que decimos cotidianamente, aunque sean dichos o expresiones populares, también tiene un gran impacto en nuestro inconsciente y por lo tanto en lo que manifestamos. Y justo hoy cobraremos conciencia de todo eso que decimos y el impacto que estas palabras tienen en nuestra realidad. Bienvenido, Eder, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto haber coincidido en esa feria del libro que nos trajo aquí hoy. Muchas gracias, Pau. Gracias por la invitación. Este, un, un abrazo y un saludo afectuoso a ti y a toda la gente que te sigue, que te escucha, que justo estaba escuchando algunos de tus podcasts, me parecen súper interesantes, siempre agregando valor. Toda la gente que en esta actualidad, en estos tiempos y en esta nueva era buscamos, ¿no? Despertar, crear conciencia, sumar, multiplicar, entrar en una era de abundancia, de compartir, de crecimiento, de desarrollo y de descubrimiento personal también, ¿no? Pero muchísimas gracias, mi Pau. Aquí estamos. Claro que sí, gracias a ti, Eder. Y antes de empezar ya a adentrarnos en el tema de la palabra y la importancia que tiene en nuestras vidas, platícanos un poco de dónde surge para ti esta pasión por el servicio y por el desarrollo personal. Bien, muchas gracias. Mira, mi historia es muy larga, muy caótica y muy rara, ¿no? O sea, tendremos que escribir una novela para ver de dónde viene Eder, cómo sale. Pero bueno, en pocas palabras te puedo decir que el hecho de empezar yo por casualidad, o sea, por magia me empiezan a llegar información, empiezan personas a hablarme del sentido espiritual, del sentido de la conciencia, de las energías, de las vibraciones, de qué en frecuencia estamos. Y ya llevo más de 8 años de investigación de culturas milenarias, lo que me permitió a mí adentrarme en todo este tema del comportamiento humano por la maestría. Justo en un diplomado que tuve la oportunidad de hacer en la Universidad de Harvard, conocí a una persona que me llamó tanto la atención porque estudiaba la filología, ¿no? O sea, esta parte de la palabra en donde instalaba precisamente qué tan importante es el tema de la palabra. Pero yo me adentré más en el tema de las culturas milenarias, de ver realmente qué había sido. O sea, venimos aquí, queremos generar trascendencia, instalar un legado y ser recordados, ¿no? Porque, bueno, bien dice el dicho, o sea, nacer no pedimos, vivir no sabemos y morir no queremos, ¿no? Pero sí queremos generar un sentido de trascendencia instalando un legado. Justamente eso quería y recordaba las palabras de mi abuelo y me decía, tienes que hacer 3 cosas en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Y entonces dije, bueno, plantar árboles llevo en mil, ¿no? O Sí. sea, he estado en miles de reforestaciones, plantado árbol, bueno, ya tengo varios. Soy papá de un pequeño de 7 años, entonces ya tengo un hijo, me faltaba un libro, ¿no? Y justamente aquí en el libro se instala la parte de todos estos años de investigación que tengo, que se trata en realidad de crear conciencia del sentido inconsciente que generamos desde el preconsciente inconscientemente de responsabilidad al tomar la palabra de lo que sentimos,
de lo que pensamos, del cómo nos manejamos, de cómo actuamos, de cómo realizamos cada acción inconsciente, porque entendamos que el 99% de las acciones son inconscientes. Sí. Creemos que son conscientes, pero bueno, ahí es en donde entra precisamente el tema complejo, ¿no? O sea, la mente, lo más simple, es lo complejamente simple, ¿no? En pocas palabras. Entonces, cuando yo me estoy adentrando en todo este tema de estar eh, estudiando las culturas milenarias, los grupos ancestrales, tuve muchos años de viajes antroposóficos, de ver realmente cómo funcionaba siendo seres sociales, ¿no? El ser humano, ver cómo en diferentes culturas, en diferentes etnias, que traen el saber ancestral de precisamente esas culturas que vienen e instalan, ¿no? No nada más de las mitologías, sino de culturas que vienen e instalan ciertos, y utilizamos tu palabra, ¿no? Vienen e instalan paradigmas que yo les llamo mitos constitutivos, porque el Ok. mito, entendamos el mito no como una mentira, sino como algo que se dice y al momento que se dice se puede crear, Ok. ¿no? O sea, son mitos constitutivos, porque hay un mito, hay muchos ejemplos que te puedo dar de mitos que la gente ni siquiera es consciente de decir, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué hacemos esto? Claro. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nos estamos comunicando ahorita incluso, ¿no? ¿Por qué no nos podemos comunicar con imágenes, con tal? Que sí también existe ese tema de expresión, pero es justo la palabra la que viene instala a través de la interpretación el poder darle un sentido seculatorio a todo lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y durante todos estos años y viajes de investigación, empezó a despertar o emerger en mí el querer compartir, el querer hablar y darme cuenta, porque empezaba yo a escuchar a la gente, Ujú. ¿no? Y, y justo ahorita en el doctorado fusiona dos cosas, la filología y las ciencias religiosas, porque venimos constituidos por escritos que finalmente terminan siendo no religiosos canonizados, sino apócrifos, que finalmente son escritos primarios, ¿no? Ujú. Son escritos institutivos, pero no como institución, sino como lo que instala constitutivamente los mitos de la psique en el sujeto. Y mitos psíquicos también que vienen y que se instalan como mitos edípicos, mitos narcisistas, mitos de hordas primitivas, que es lo que todos hacemos todo el tiempo, que no Ujú. somos conscientes de eso. Y bueno, y el libro justamente traduce algo básico e interesante que tiene preceptos muy sencillos, muy fáciles de entender, muy fáciles de asimilar y que justamente de ahí promete herramientas para que las personas dejen de enfocarse en el éxito como algo tan lejano y empiecen a generar procesos continuos de satisfacción continua y eso nos vaya alimentando y cambien nuestra energía, nuestra vibración y tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esto? De investigaciones, de estudios. Soy un apasionado por estar estudiando, 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 Se estar ve. investigando, pero sobre todo de estar desocultando. Me encanta encontrar lo oculto entre todos. Y hay tantas cosas ocultas en la palabra de las cuales ni siquiera tenemos Claro. conciencia de eso, ¿no? Pero de ahí viene, de ahí sale este tema de toda la cuestión de investigación, de tener esta necesidad, porque se convirtió en una necesidad y después se volvió un proceso electivo, ¿no? El estar desocultando lo que en palabras se Muy oculta. bien. Sí, desde que te he escuchado hablar, la verdad es que, o sea, tanto en el libro, la presentación del libro, como también en la sesión que tuve oportunidad de escuchar, todo lo que no vemos, ¿no? Que hay detrás de las palabras y todo lo que reflejan de nosotros mismos y también de lo que estamos experimentando. Y ahora sí, para adentrarnos de lleno a este tema, ¿de dónde Dale. surge ese poder de la palabra, ¿no? ¿Quién lo, por así decirlo, descubre? Porque no es algo que se haya creado, sino quién descubre y cómo lo transmite. Bueno, lo voy a decir y a ver si no hacemos un mind blown de todo esto porque se genera complicado. La palabra o de dónde se genera y dices de dónde se crea de la misma palabra. Ok. ¿Cómo? ¿Qué? Ajá. O sea, entra un tema como esta paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Acá es qué fue primero, la palabra o la palabra. Porque si hablamos que la palabra crea, ¿no? ¿Qué crea o qué instala la palabra que crea la realidad, ¿no? Es la realidad misma y entramos en un sentido epistemológico de ver el origen del conocimiento por la propia palabra, pero a ver, ¿de dónde viene la palabra? No, es el conocimiento del ser humano, ¿no?
¿Y de dónde adquiere el ser humano el conocimiento? O sea, ¿qué fue primero, el conocimiento o el ser humano? ¿No? O el ser Ujú. humano viene e instala ese conocimiento, pero ¿de dónde lo instala? ¿Con qué Sí, claro. conocimiento previo? Interesante, ¿no? Sí. Bueno, repítame tu pregunta. Yo hago mucho, me voy porque empiezo a imaginar En cosas y todo. entra la mente, pero justamente es la palabra la que viene a poner orden, ¿ves? O Sí. sea, no es el caos de ideas porque nos podemos ir, bum, 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 empiezan como burbujas de champán que empiezan, pero justo es la palabra la que nos permite como darle orden, aterrizar. Entonces, aterrízame de nuevo porque ya me empecé, ya me había ido. Perfecto. ¿De dónde, quién descubre o quiénes, ¿no? Empiezan a poner en práctica este poder de la palabra, ¿no? Que se dan cuenta Claro, que detrás de nuestro vocabulario hay todo este poder que crea nuestra realidad. claro. Entendámoslo en principio por origen, no tanto por creación, sino por origen. Alguien viene e instala desde un saber universal, hay una inteligencia universal que todavía ni siquiera nuestro propio entendimiento tiene la capacidad de asimilar, de interpretar o de percibir justamente esa inteligencia superior, ¿no? Hay algo muchísimo más grande que está más allá y que justo porque está más allá no podemos tenerlo más acá como interpretación, ¿ves? O sea, hay una gran diferencia. Pero entra esta parte de ver cuál es el origen de la propia palabra y lo entendemos primero por un sentido de creación de lo divino. Universo significa único verso. Viene e instala la propia palabra, decir cuál es el único verso. Creación. Y entendamos de ahí que finalmente la palabra que fueron mostrando, enseñando y aprendiendo cada uno de estos grandes no le tengamos miedo a la palabra, magos, ¿no? Iniciados, que existen más de 2.500 religiones en todo el mundo, pero todas se vienen aterrizando a una sola palabra. Digo, a una sola, que es la palabra, ¿ves? O sea, la palabra misma viene y se instala automáticamente, ¿no? Buda, Cristo, Lao Tse, Krishna, Mahoma, todos los grandes magos e iniciados de la humanidad entendieron que la palabra era la creadora. Y si tú ves todos los escritos sagrados, apócrifos y milenarios, cualquier Biblia, cualquier escritura sagrada, siempre inicia valorizando o darle un poder muy grande al tema de la palabra, Okay. ¿no? Siempre honrar la palabra era lo primero, porque honrar la palabra no es cumplir con lo que tú estás diciendo, sino conocer el origen del significante que la propia palabra crea por el sonido rector o la coordenada fonética que la acompañan en el sentido de vibración que entran y mueven frecuencias a través de la energía con la que van o con la que llegan o con la que se instalan para transformar, ya hablando en cuestión científica, las moléculas desde la teoría de cuerdas y la molécula y entra y viene y plasma algo, ¿no? O sea, Okay. lo inmaterialmente visible se hace poderoso con el poder de la palabra. Y Okay. justamente son estas enseñanzas de los grandes magos iniciados de la humanidad los que vienen e instalan, pero hay algo previo, porque creemos que es el pensamiento, sí, pero la palabra es la que genera el pensamiento y en el pensamiento se instalan estas cartografías, estos mapas mentales, estos paradigmas que nos obligan y nos excitan a hacer una deconstrucción de todo el proceso significante que tenemos por el tema de la misma palabra, ¿no? ¿De dónde viene? Tal cual, de la misma escritura, viene siendo la propia Okay. palabra, porque lo único que hicieron los grandes magos iniciados de la humanidad fue darle interpretación a las escrituras. Pero si lo vemos así, perdón, para todos los que hay algunos ateístas, otros teístas, otros agnósticos y tal, pero justamente viene eso, darle una interpretación al texto inicial de creación que dice, porque Dios no hizo el mundo pensando, sintiendo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Es justo la palabra la que viene e instala el poder de creación. Pero había algo antes, ¿no? Porque justamente dentro del Tanakh y del Pentateuco y de todos estos libros sagrados o iniciales, viene y se instala uno que es el Breshit, mal traducido como Génesis, que el primer capítulo viene y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, no es que había algo antes de Deus, ¿no? Que conocemos como Dios. Había algo antes. ¿Qué era antes de eso? Un principio. ¿Qué había en el principio? Nada. Pero en el principio había algo. En esa nada había un algo que es el vacío y que el vacío está
constituido por plasma, y el plasma es el que justamente recibe instrucciones, porque el plasma, hoy ya estudiado, analizado de manera científica por la NASA, es el cuarto estado de agregación de la materia, que Ok, antes de que algo haya sido sólido, líquido y gaseoso, fue plasma previamente. ok. ¿Qué hacían los grandes magos e iniciados de la humanidad? Utilizar la palabra que sabían que era la que creaba realidad, y había un algo, se le ha nombrado de diferentes formas, ki, chi, éter, cada cultura le ha dado un nombre a a esto inmaterialmente visible, a esta presencia, ausencia de la propia creación, que es el plasma. Y el plasma recibe instrucciones. Y esas instrucciones vienen de nuestra propia palabra. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, al universo no se le pide, se le ordena. Porque la Claro, orden es clara, específica. No hay una instrucción de caos previa. La instrucción de caos se da porque no escuchamos lo que estamos diciendo entre exacto. lo que estamos hablando, ¿no? Pero ¿de dónde viene? De instalaciones de escritos, porque somos texto y somos interpretación, y la única forma que tenemos es interpretarnos, ¿no? Claro. Y vienen textos que instalan mitos constitutivos en nosotros, que hace de nosotros precisamente lo que nosotros estamos diciendo, por lo que vienen e instalamos estos mapas mentales, ¿no? Estos paradigmas, que justamente es lo que me encanta de tu tema, de tu filosofía. Desparadigmas, es casi hacer como una deconstrucción de la palabra, pero justamente con los paradigmas dentro de la mente, ¿no? Exacto. Y creo que al final, o sea, esto que nos compartes se me hace justo como mind blowing porque muchas veces pensamos que justo tenemos el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor y que de nuestro pensamiento surge la palabra y de ahí surge la creación, ¿no? Pero qué interesante justo de construirlo, decir de la palabra, y aparte de la palabra que como yo lo entendí de lo que nos dices, es la palabra que otros nos han dicho, ¿no? La palabra escrita que hemos leído, de ahí empiezan a crearse todos nuestros pensamientos, ¿voy bien? Sí, correcto. Y de ahí ya empezamos nosotros a generar las diferentes realidades. ¿No? Aquí, ¿qué ejemplos podríamos tener de este poder de la palabra no sé, ejemplos que, no, por ejemplo, el no puedo es muy tangible, ¿no? Es como muy fácil de saberlo. Cuando yo estoy diciendo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, tal, es más fácil identificarlo como eso crea mi realidad. Pero hay otras palabras que tienen, ni siquiera diría como este significado oculto porque lo tienen muy claro, pero que no somos conscientes de eso. Entonces, ¿qué ejemplos de palabras así que nos puedas dar en este momento donde se oculte el poder de la palabra y por qué luego nuestra realidad es como es, hablando de esa forma? Ok, primero hay que poner un contexto previo. O sea, si vamos a aprender algo nuevo, tenemos que desaprender lo que ya sabemos, pero antes de desaprender, que es algo que la gente no hace, hay que crear un contexto ¿Ok? para que en el contexto previo se instale un desparadigma, un desaprendizaje, y poder instalar algo nuevo y crear conciencia. Porque si no, entonces vamos a agarrar y vamos a hablar de todos los preceptos o adeptos que vienen y se instalan axiomáticamente en lo que nosotros estamos diciendo, y creamos antinomias y empezamos a crear anomalías o psicosis inconscientemente por estos oximorones que vamos creando intertextualmente en cada uno de nosotros con sentidos funestos, y crean cartografías. Entonces vamos a crear un caos. ¿Por qué? Porque si lo explicamos Sí. así en el entendimiento, es ¿Y todos ¿qué qué? carajos? ¿No? ¿Qué carajos está pasando? Ok, hay que crear un contexto previo. Pero para hablar de lo desoculto en el poder de la palabra, es, primero, recordemos lo que Buda le decía a sus discípulos, ¿no? Siempre y justamente entraba con un cuestionamiento, ¿no? El tema de la pregunta es el que viene a instalar un nuevo saber. ¿Cómo? Preguntándonos todo el tiempo qué estamos diciendo, ¿no? Por principio. Buda llegaba sus discípulos llegaban y querían preguntarles algo, y Buda siempre les contestaba con una pregunta. Y fíjate cómo hoy en día te dicen que si contestas con una pregunta es de mala educación. Entonces ya están limitando, ¿no? El propio generar del saber nuevo, o de lo que ya finalmente tenemos o entendemos, pero que empezamos a recordar. Buda le decía a sus discípulos: ¿quién mueve tu lengua cuando tú me hablas? Porque no eres tú, no es tu yo, no es tu mente, no es tu inconsciente, es la palabra. ¿Y de dónde viene la palabra? ¿Quién sabe? Pero hay un algo. Es esa parte superior. Segunda parte, segundo punto importante. Como viene y se instala un nuevo saber por pregunta, porque justamente lo tuyo es una pregunta, Ujú. ¿no? Queremos un nuevo saber y cuestionamos. ¿Qué viene en el tema de la pregunta? Lo siguiente: en el cómo está la respuesta, en el qué está la verdad oculta. Cuando una persona pregunta cómo, en el cómo está la respuesta, eliminando
o emancipando el cómo del cuestionamiento como cuestionamiento y dejamos la oración como afirmación de la respuesta del mismo cuestionamiento. Ok. ¿Sí lo ¿Qué dije bien? quedaría? Que quedaría, no sé, tendríamos que poner un ejemplo vívido, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser mejor persona? ¿No? Por ejemplo. Ujú. ¿Ok? Emancipamos el cómo del cuestionamiento como cuestionamiento. Entonces quitamos el cómo y signos de interrogación textualmente y no es cómo voy a ser una mejor persona, sino voy a ser una mejor persona. Punto. Hay que emancipar el cómo, porque el cómo entra en el sentido emocional. Y segundo, en el cómo siempre está la respuesta, ¿no? Y en el qué está la verdad oculta. ¿Qué quiero hacer como mejor persona? ¿O qué es ser una mejor persona? Bingo, nos obliga a ir más profundo. Ok. Ya no es cómo, porque pero ¿cómo voy a ser una mejor persona? ¿Qué voy a ser mejor persona? ¿Qué voy a hacer como Para mejor hacer. Ajá. persona? Ujú. ¿Qué voy a hacer para ser mejor persona? Entra este tema de entender cuál es el qué detrás que se instala, porque el qué rige al cómo. Ok. El qué siempre rige al cómo, ¿no? Y bueno, y ahí entran, y este es el contexto previo. O sea, hay que avanzar hacia atrás, Ok. ¿sí? Avanzar hacia el origen, a crear el contexto previo para darle un entendimiento a esto. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de inspiración, porque Dios se inspiró en algo para escribir, y todos, cuando tú estuviste escribiendo tu libro, te inspiraste en algo, y justamente es el mensaje que conecta y lo que permite hacer esta heurística personal o de unción personal también, crea justamente esta heurística de vinculación espiritual. Es decir, tú dentro de tu libro y todos los que somos escritores, mandamos un mensaje y queremos que el lector se sienta identificado con el autor cuando está leyendo las palabras del autor, Ujú. ¿no? Y es como que si leo tu libro, quiero escuchar que eres tú la que me lo Claro. estás diciendo, ¿no? Esta heurística inconsciente que se genera es tu espíritu con el mío. O sea, hubo un algo que nos trae a este momento para que Pau me diga, a ver, ¿cuáles son algunos ejemplos, ¿no? De las palabras tal, y vienen algunos ejemplos, pero justamente es la realidad la que nos dicta cuáles son ese tipo de palabras. Y ahí entra la inspiración. ¿Y qué es inspiración? ¿No? Creemos que es creatividad o vemos algo más allá. Inspiración, la propia palabra lo dice, inspiritus, o sea, en el espíritu, dentro del espíritu o con espíritu. ¿No? Ujú. Eso es inspiración. Cuando estamos inspirados es nuestro espíritu el que nos está guiando, ¿no? Eh, y más allá de lo que dices de el no puedo con el yo elijo o yo acepto yo tal cosa, es, por ejemplo, este que decimos continuamente que no somos conscientes, que es como que sí, vale la pena tal cosa, ¿no? Ujú. Bueno, nada, yo siempre le digo a la gente, es como que no vale la pena. Justo ahorita, si estamos escuchando y la gente está escuchando, vamos a preguntarles. Me encanta hacer esta pregunta porque tal vez lo van a escuchar en algún momento. Le decimos, ¿vale la pena escuchar a Pau? ¿Vale la pena escuchar los podcasts de Paradigmas y tal? ¿Y qué diría la gente? Tal vez van a contestar que sí, pero la realidad es que no. Porque como la pena, traducido, si hacemos una deconstrucción de la Exacto. propia frase, nos vamos palabra por palabra. Eso es poner atención en lo que se dice entre lo que se habla. Lo que se dice es la palabra, en lo que se habla es la oración. ¿Qué estoy diciendo? Que vale la pena, y la pena es dolor, la pena es Exacto. tristeza, la pena es... Entonces, todo el tiempo estamos haciendo cosas que valga el dolor, la pena. Por eso hay un sentido caótico de vida, ¿no? Por eso hay una interpretación de generar una solución identitaria por una anomia que se está creando de frustración, de miedo, de tal, y más ahorita en estos tiempos, ¿eh? Ujú. O sea, es increíble cómo venimos a instalar, ay, tal cosa, cállate, no lo nombres, ¿no? Es Sí. justamente eso, porque es la palabra, ¿no? Si vale la pena, si vamos poco a poco, el poco es poco, ¿no? Entonces quieres Claro. ir de menos, en vez de ir de más a más, vas de menos a menos, pero, y sonaría raro si vamos con alguien y dice, no vamos poco a poco, vamos mucho a mucho. ¿Qué Sí, estás sí, sí. diciendo? ¿No? No, pero sí podemos ir para que la psique entienda que estamos avanzando, poder ir un paso a paso, ¿no? O sea, más vale ir paso a paso que ir poco a poco, más vale que valga la magia, que valga el tiempo, que valga la inversión, que valga el sacrificio, la dedicación y todo aquello que haces, que valga la pena, ¿no?
Entonces, todo Claro. ese tipo de cosas en frases ya instaladas o que ya se convierten en axiomas cotidianos de lo que va constituyendo nuestro propio lenguaje y nuestra propia interpretación, en realidad no entendemos qué estamos creando con la palabra, ¿no? Ese es el poder que tiene la palabra, no por el significado, sino por lo que detrás en la psique genera la propia palabra, ¿no? O Claro. sea, Sí, totalmente. Yo tenía, bueno, me he encontrado también con personas que te dicen, ay, ¿cómo vas con esto? No, pues poco a poco, ¿no? Y que siempre, o sea, les quiero decir, pero no encuentro como la otra forma de decirlo, porque justo es como, no, voy mucho a mucho, voy rápido, rápido, ¿no? ¿Cómo lo dices para que no suene súper raro y porque también nos cuesta muchísimo trabajo? O sea, yo creo que son dichos, son palabras, frases que ya tenemos tan estructuradas, tan establecidas dentro de nosotros que de pronto el cambiarlas y el que ahí entra otro problema que es el cómo nos vamos a ver enfrente de los demás diciendo algo diferente, pero también es qué nos va a servir más. O sea, seguir repitiendo lo que dice la sociedad, lo que me dijeron mis papás, ¿no? Que ya estamos deconstruyendo lo que realmente significa, ¿no? El vale la pena, que en todo momento yo creo que es de las frases que se escuchan como, sí, vamos, vale la pena, ¿no? Y es como, a ver, espérate, sí, justo, vale el tiempo, vale el esfuerzo, ¿no? Valen diferentes cosas, pero no hay pena, porque si yo estoy afirmando que ya hay una pena detrás, eso es lo que me va a traer, ¿no? Igual, o sea, creo que hay ejemplos como más certeros donde podemos ver el efecto de la palabra. Yo tenía amigas que luego decían como, no, es que el amor no existe, no, es que yo por eso ni me meto en relaciones, ¿no? Pues obviamente si tú lo estás repite y repite y repite todo el tiempo, ni cuenta te das, pero es la realidad que estás creando y obviamente esas amigas pues, o tenían malas relaciones o ni siquiera tenían relaciones, pero justo creo que ya entrando a este tipo de frases o de palabras que no nos damos cuenta el efecto que están teniendo en nosotros, ¿no? ok, y justo es eso, o sea, esta deconstrucción o este de paradigma de lo que venimos ya constituidos en nuestra psique, eh, fíjate, justamente es eso. Si te vas escuchando, siempre preguntas cómo, ¿no? O sea, ahorita es, pero ¿cómo viene esto? ¿Y cómo viene se instala esto? Y, ¿no? O sea, punto número uno, nos da miedo hablar, pero inconscientemente le tenemos más miedo a escucharnos que a hablarlo. Tú dices, bueno, pero ¿cómo le digo al otro? ¿No? O sea, en vez de ir poco a poco, ¿cómo le digo al otro? Hay que cambiar este switch de no tenerle miedo a la palabra y de decir las cosas tal cual son, porque entonces así es como nos han dicho que es. Y viene el segundo punto. Primero, nos da miedo hablar. Segundo, no tenemos permitido cuestionar, ¿no? Es como que, ¿pero por qué? Porque así es y punto, ¿no? Sí. O sea, papá, mamá era así como que agarrar y, ¿pero por qué el teléfono? Ah, pues porque lo necesito. ¿Y por qué tal? Porque soy tu papá, porque soy tu mamá, punto, te callas, Sí. ¿no? Ya está. No se nos dio el derecho divino de cuestionar para aprender. Pues yo lo que le digo a la gente es, no me creas nada, cuestiónalo todo, pon en práctica lo que te haga sentido y constituye tu propia verdad. Que si hablamos de verdad, también viene otra, que la verdad termina siendo mentira, la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es verdad? Dicen que no hay una verdad absoluta, ¿cierto? Ujú. Pero fíjate cómo incluso al momento de decirte, Pau, no hay una verdad absoluta, no te estoy vendiendo Claro, el una verdad. término de que no hay una verdad absoluta como una verdad absoluta. Claro. Entonces, sí, bueno, vamos hacia atrás, cómo crear conciencia de esto, ¿no? Es justamente esto. ¿Cómo Ujú. se lo digo? Ya, a mí me pasa con las personas, ¿no? Siempre les lanzo un cuestionamiento que es como que me dicen, ay, ¿cómo vas con el proyecto, no? Por ejemplo, ahí va, poco a poco. Qué bueno, yo voy paso a paso, ¿no? A ver si nos encontramos en el camino. A ver si tú en tu poco a poco y yo en mi paso a paso, ¿sí? Nos encontramos en el avance y es como que, o sea, voltean y es como este tema de, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo vas, no? Pues voy poco a poco. Qué bueno, yo voy paso a paso, a ver si nos encontramos, ¿no? Y es como de, Sí. paso, ah, sí, claro, paso a paso. Solito, o sea, el inconsciente recibe muy Ujú. interesantemente la instrucción de la palabra, ¿no? Ya. Ujú. Llegan y dicen, no, es como que vale la pena. Le digo, no, no vale la pena. Para mí vale el tiempo, la alegría y la felicidad de estar aquí contigo y estarte escuchando. Coño, claro que sí. ¿Por qué no va a Sí. valer, no? El tiempo, el esfuerzo. este, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Otro ejemplo cotidiano, muy bien, aquí trabajando, Sí, no sí, hay sí. de otra. Pues hay. Y yo, pues si hay de otra, te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Primera. Y segunda, estás trabajando. La palabra trabajo se instala, justamente, bueno, lo habían escuchado, es trabajar es bajar, esa actividad que te lleva hacia abajo y por eso sentimos significantemente, inconscientemente en nuestra psique que el trabajar es pesado y es denso y no se disfruta y entonces está mal.
porque va para abajo, ¿no? Tanto trabajo como trabajar, ¿no? O sea, Ujú, la actividad es claro. bajar y lo que tú haces es abajo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, interesante. Y aquí hay otras palabras que continuamente estamos haciendo y que tú te das cuenta de lo que la gente vive y disfruta también en la propia palabra. Por ejemplo, Pau, ¿tú qué estudiaste, Pau? Ingeniería Comunicaciones. industrial. Ingeniería industrial, venga, pero estás comunicando, ¿no? Sí. Bien, ingeniería industrial, ¿no? Y yo te preguntaría, Pau, ¿lograste tu carrera o la terminaste? La terminé. Bingo. Es lo que te diría, la terminé. Es importante escucharnos, ¿no? Sí. Ok, terminar es concluir. Lograr, la palabra lograr, cuando hablamos de lograr, cuando yo estoy logrando algo, no lo termino ni lo concluyo, lo Ok. logré. Justamente ahorita en este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos logrando un podcast. Ujú. Eso es lograr. Lograr por significante iniciático milenario que crea un significado y genera una significancia en la propia palabra lograr, es lograr, dice, ¿qué es lograr? Disfrutar lo que se está haciendo. Ok, No lo que se hizo, sino lo que se está haciendo. Eso es lograr. Entonces, claro. cuando viene, la mayoría de las personas, fíjate lo que va a pasar porque tú dijiste, terminé mi carrera. Ok, la gente que no disfrutó plenamente su carrera dice, terminé mi carrera, Ok. porque terminar fue como, por fin, ¿no? Sí, Terminé. totalmente. Ujú. Pero cuando tú ves con alguien y viene y le preguntas, y es como que, oye, ¿qué pasó con lo que estabas estudiando? Sí, lo logré, ¿no? O sea, logró algo, lo estoy... ¿Por qué? Porque disfrutó el proceso. Desde ahí te das cuenta. Ujú. Bueno, para toda la gente que escuche, cuestionen esto, ¿no? Con las personas con las Claro. que están. Es como que, oye, ¿terminaste o lo lograste? Y te contesta, ¿no? Como ahorita contestaste, la terminé. Bueno, entonces no hubo tanto goce, ¿no? No hubo tanto goce en esa carrera. Y luego nos vamos a otra pregunta. Entonces, ¿qué pasó, Pau? ¿Qué te sucedió? ¿Qué generó? ¿Qué tan conflictuado fue la praxis o la lógica subyacente que generaste dentro de tu proceso de conocimiento, ¿no? Claro, sí, porque al final sí creo haberla disfrutado, digo, no en su totalidad, pero no fue por eso por lo que respondí el terminé, ¿no? O sea, creo que al final lo tenemos tan marcado que ni siquiera nos damos cuenta, aunque en mi caso sí la pude haber disfrutado más, aunque también fue un logro, claro. Claro, porque lo estabas logrando, ¿no? Pero hubo ciertas cosas que es como que, y justamente dónde se instalan, o sea, dónde se instala el término, al principio del final. Entonces como que al final fue lo más caótico porque por fin terminé, ¿no? No es como que lo logré porque entonces todo el proceso seguiría Ujú, como si fuera todavía un proceso y disfruté todo el proceso. No hubo algo caótico que se tuviera que cerrar o que se quisiera cerrar para terminar. ujú, ¿Vamos? claro. Entonces, bueno, epifanías a fin de cuentas, ¿no? No, pero tiene muchísimo sentido porque creo que al final, o sea, hay muchísimas, seguro tú estarás muy consciente y tendrás muchísimas más palabras que no nos damos cuenta, ¿no? Pero cada una de las que mencionas, al final, creo que también te escuché decir en la plática que escuché tuya de convencer, ¿no? Ah, Que sí, acaba siendo tan fuerte el significado detrás de siempre intentamos convencer y, ay, wow, lo convencí, ¿no? Y me siento muy orgulloso por haberlo convencido, pero bueno, te voy a dejar a ti que expliques el significado detrás de convencer, porque al final a mí sí me hizo mucho sentido y dije como, claro, y por eso, o sea, tantos conflictos que podemos generar, por eso cuando convencemos a la otra persona no queda en su total plenitud, por así decirlo. claro. Primero hay que generar este proceso de crear una axiología o una lógica axiomática sobre lo que se está diciendo para que taxativamente podamos darle otra interpretación. Pero eso nos obliga a hacer una disgregación de la propia palabra convencer. ¿Qué es convencer? Es con, o sea, que la acompaña el con y el vencer. Cuando yo estoy hablando contigo, si yo te quiero convencer de algo, o incluso a la gente le gusta que la lastimen, ¿no? Fíjense cómo somos, somos masoquistas por palabra, ¿no? Inconscientemente. Viene esta parte y hay quienes retan al otro para que lo lastime, ¿no? Porque nos encanta luchar y entrar a una pelea y, a ver, convénceme, Sí. ¿no? ¿Qué es convencer? Vencer al otro. Cuando vences al otro es porque hay una lucha previa, no vences al otro en donde no hay una lucha, ¿sí? Puedes compartir con el otro, puedes acompañar al otro,
pero no luchas con el otro, pero convences con el otro, como lo estás venciendo, estás entrando en una lucha. Y siempre que hay una lucha, hay un ganador y hay un perdedor. Uno gana y uno pierde. El que gana termina lastimando al otro. Y el que pierde terminó lastimado porque fue una lucha. Y eso cansa y eso es pesado y se mueven energías muy densas. Cuando tú estás convenciendo a alguien en pocas palabras y en palabras simples, es, si yo voy a convencerte, yo, Pau, te voy a lastimar. O sea, si quiero convencerte de algo, en realidad lo que estoy buscando es lastimarte. ¿Por qué? Porque es pisar tu razón, tus emociones, tu yo, ¿no? Tu ser, porque yo tengo que estar por encima, ¿no? Y es lastimarte completamente cuando yo estoy convenciendo a alguien. Y eso en ventas, si lo vemos, es como que tienes que convencer a tu lo lastimas, por eso la gente huye, ¿no? No te quedas en un lugar en donde te lastiman. Bueno, algunos sí, pero cada quien. Sí. ¿Vamos? No. Sí, totalmente de acuerdo. Y digo, como estas que hemos platicado, seguramente habrá muchísimas más que también pueden empezar a buscar. Pero para finalizar, a mí me gustaría que nos compartieras como estas herramientas para poder empezar a cobrar conciencia y también a transformar nuestra realidad a partir de las palabras, ¿no? Escuché algunos ejemplos de cómo puedo empezar a perder peso a través de lo que me digo, de lo que hablo, ¿no? ¿Qué herramientas tú nos recomiendas empezar a practicar para empezar a transformar nuestra realidad a partir de la palabra? Ok, primero entender que antes de querer resolver algo afuera, primero hay que disolverlo adentro. Afuera se resuelve, adentro se disuelve y afuera se resuelve. Okay. Cuando dentro de nosotros creamos conciencia de lo que estamos diciendo, entre lo que estamos hablando, escuchando la parte que conscientemente o en conciencia de lo que estamos diciendo inconscientemente, esa es la primera herramienta, la primer parte. Por eso tenemos dos orejas y una boca, porque es más importante escuchar que hablar. Entonces, lo único que tú puedes decir es, no le creas nada a nadie, mírale la vida, atrévete a cuestionarlo todo y dilo como lo sientas, no como lo pienses, porque como lo pienses no lo vas a decir. Y vete palabra por palabra, etimológicamente, por su origen, taxativamente, por interpretación de textos o procesos intertextualizados de la propia palabra, hacer en la propia palabra una desantropomorfización del propio texto y entramos y decir, ¿cuál es la mejor herramienta que podemos hacer? Escúchate cuando estás hablando, ¿no? Y es que, bueno, yo quiero bajar de peso. Bajar, la psique te obliga para que tu yo baje. Entonces, todo se genera inconscientemente para que vayas y es como que, bueno, fíjate qué tan poderosa es la psique, por ejemplo, con el tema del peso, ¿no? Es como que no es lo mismo bajar de peso, bajar de talla tal, a estar en mi peso ideal, ¿no? Claro. Cambia el concepto completamente. Pero pues si sabes que no has hecho la dieta y tal, y bajar, va la gente y se pesa, pues deja la báscula en paz. O sea, como si no la has hecho, pues ¿para qué vas si lo haces? Pero la mejor dieta que podemos tener es emanciparnos de ciertos preceptos y significados que tenemos y atrevernos a cuestionar todo. ¿Sí? Es la propia palabra. ¿Y qué te estás diciendo? ¿Qué le dices a tu cuerpo? ¿Qué le dices? Porque por palabra divina entendamos algo. O sea, por sentido holístico y por sentido científico. Uno, la palabra crea lo que tú estás diciendo que quieres crear en tu realidad. Y por código científico, la palabra manda mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales tú sientes, piensas y actúas. Claro. Entonces entendemos esto. Si yo me estoy diciendo algo, ¿no? Me voy a la parte holística o milenaria o de sabiduría ancestral que me dice que no es lo que me echa a perder por dentro, o sea, lo que entra por mi boca, sino lo que sale de ella. Entonces, no es lo mismo que yo me coma o que me tome no se vale decir marcas, ¿verdad? Pero me tomo un refresco de cola. Ya me acostumbré porque entre televisión y radio lo me dice, no puedo decir marcas. ¿Y tú? Fíjate cómo desde ahí es como que, ¿por qué limitas el lenguaje? Es la Sí. palabra, ¿no? Pero bueno, bien instalada la palabra misma, y entonces entramos, que aquí hay una parte en donde podemos entender cómo las marcas que tienen nombres, los nombres se vinieron a instalar de algo que generó el empoderamiento de la propia marca por la palabra. ¿No? Yo le ayudo a muchos emprendedores a crear el nombre que finalmente va a venir a instalar los resultados extraordinarios que quieren en su negocio. Claro. Entonces, pero bueno, previamente ya me estaba yendo ya del tema de la marca. ¿Ves cómo pasa el tema de la palabra? Escuchar lo que decimos entre lo que hablamos
me fui. En Lo la último que parte está diciendo. del peso, que está, ¿comes algo o tomas algo? Ah, sí, sí, Refresco de sí. cola. Entonces, no dicen, hay un dicho, ¿no? Que de la palabra, de la palabra del corazón habla la boca. Entonces, justamente eso, estar escuchando lo que estamos diciendo y no es lo que me estoy comiendo, sino lo que digo que me voy a comer. Y aquí viene una pregunta en tema de alimentación, tú que justamente hablabas de este tema de bajar de peso y tal, es como que, bueno, ¿qué es peor? ¿Hablar de comida o comerse las palabras? Brutal, ¿no? Porque pues estoy hablando de comida, pero ¿qué tal que me como las palabras? También engorda, ¿sabes? O Claro, sea, estamos llenos de motivación basura y tenemos una obesidad mental brutal porque hay un montón de información, pero que no le damos interpretación y mucho menos hay una praxis de la teoría, ¿no? O sea, no se aplica la explicación misma. ¿Qué hay que hacer? Escuchar lo que estamos diciendo, claro. entre lo que estamos hablando, ¿no? Quiero bajar, pero ¿por qué voy a bajar? Pero tampoco voy a decir quiero subir porque no quiero subir de peso. Entonces, ¿qué Sí, quiero? claro. Recordemos esta herramienta. Es en el cómo está la respuesta y en el qué está la verdad oculta. Si no quiero bajar, pero tampoco quiero subir. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué? Mi peso ideal. Bingo. Entonces ahí entro a donde voy a ir. Ok, todos los días, ¿no? No estoy trabajando, estoy laborando en mi peso ideal. Estoy construyendo o estoy creando mi peso ideal. Ujú, Pero ¿cómo vienes? ¿Qué me dices? Que estoy creando yo mi peso. O sea, porque es mi alimentación. Si tú dices que es tu alimentación, es tu alimentación. claro. Si tú dices que es tal cosa, ¿no? Ya desde ahí. O sea, no hay un proceso, no hay un método a seguir para entrar en esto, sino hay algo muy simple, muy sencillo, que se llama escuchar lo que digo entre lo que hablo. Adentro se disuelve, afuera se resuelve. Alineo mi caos de ideas de lo que quiero, de lo que realmente quiero, porque la gente quiere ordenar una idea con otra idea y eso genera más caos. La que viene a poner orden a nuestro caos de ideas es la palabra. Y cuando uno, mi pensamiento, mi palabra y emoción van alineados, disuelvo adentro, pongo en acción afuera, porque ya Exacto, sé realmente qué quiero. Y ese es claro. un poder increíble, porque así como dices que va a ser, va a ser. Y siempre decimos en el tema del poder de la palabra, cuidado con lo que dices, porque todo lo que dices es usado a tu favor. Pero la mente te va a decir, cuidado con lo que dices porque todo puede ser usado en tu contra. Claro, Claro, porque la mente siempre te quiere poner en contra, claro. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que al final, o sea, ese ejemplo que decíamos del peso, el otro día también estaba escuchando, causa más daño lo que piensas antes de comer algo que lo que te estás comiendo en sí, ¿no? Y eso, lo que piensas o lo que te dices a ti mismo. Entonces, creo que en Ahora cada... súmale la palabra. O Exacto, sea, fíjate, o sea, tiene más de lo que estás pensando que te vas a comer y entonces imagínate que ahora eso que estás pensando lo dices y te lo comes, brutal, sí, ¿no? completamente. Y creo que cada una de estas cosas podemos empezar a aplicarlas en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Así como puede ser para algunos la parte del peso y como dices, llegar a mi peso ideal, que luego lo manejamos también en los talleres para crear nuestras metas. Luego también en la parte económica, que siempre, no, voy a tener dinero para pagar mis deudas. Bueno, sigues afirmando que quieres pagar tus deudas, por lo tanto las tienes. Entonces, como Claro. empezar a cobrar conciencia, y siempre esta es una de las herramientas, ¿no? Cobrar conciencia y como dices, lo que hablo, no, ¿cómo es tu frase? No me la ¿Cuál, aprendo. cuál? No, el de cobrar conciencia de lo que digo entre lo que hablo. Ok, bueno, más allá de cobrar conciencia, porque no le estamos cobrando nada a nadie, ni estamos entrando en una... o sea, es generar o crear conciencia del escucharnos al hablar. Es Ok, decir, prestar atención y decodificar de lo que digo entre lo que hablo. ¿Qué estoy diciendo entre lo que estoy hablando? ¿No? exacto, Que es irnos a la propia palabra. Y como dices, lo más interesante es que la palabra, al ser todo constitutivamente texto, funciona para todo. Relaciones personales, de amistades, de negocios, en salud, bienestar, exacto, en economías, como la gente dice, quiero más dinero, pues un peso es más dinero, pero no eres tal cual, ¿no? Quiero más dinero para pagar mis deudas, bueno, instalado, porque quieres seguir teniendo deudas, ¿no? Para eso quieres dinero, para pagar exacto, deudas. La gente que sale a buscar un trabajo, ¿qué está haciendo? No sale a encontrarlo, sale a buscar exacto. trabajo, ¿no? De acuerdo. Ahí les va una para todas las mujeres y chicos solteros este, que nos están escuchando o que estamos solteros. Ahí les va. Viene este tema cuando decimos, voy a salir a buscar trabajo. ¿Qué estoy diciendo?
que voy a salir a buscarlo, más no encontrarlo. Exacto. ¿Sí? El universo recibe instrucciones. La instrucción es caótica porque entonces vas a salir a buscarlo. La instrucción es buscar. Pero si yo te digo, voy a salir a encontrar una pareja, ¿no? O voy a encontrar una pareja. Es una afirmación. ¿Qué encuentran? Una pareja. ¿Es una instrucción de orden o de caos? De orden. De caos. ¿Por qué no nos estamos escuchando? ¿Qué es una pareja, Pau? Son dos, Ya. ¿sí? Entonces voy a ir a encontrar una pareja y las mujeres están como que, quiero encontrar una pareja y se les aparecen hombres casados con novias, tal, porque Claro, esa es claro. una pareja. Voy a Sí, encontrar, soy yo, una pareja, son dos, entonces seremos claro. tres, ¿ves? Sí. Quiero encontrar una pareja. Dos y uno son tres. Bueno, Ujú. entonces, ¿qué quieres encontrar? Ah, no, pues entonces ya creo conciencia y es un hombre así, 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 pero no dijiste que quería soltero, que fuera tal, que hiciera tal. Hay que ser muy Claro. específicos en el tema de la palabra, pero sobre todo crear conciencia de lo que estamos diciendo cuando estamos hablando, ¿no? O sea, ese es el punto clave. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Ay, ya me quiero curar, por lo tanto, bueno, te va a estar enfermando porque tu yo te obliga a estarte curando constantemente, ¿no? Claro. Estoy Entonces, sano, estoy sana. estoy sano, ¿no? Es afirmativo porque estoy presente, pero Ujú. acá es, voy a encontrar una pareja, pues bingo, ahí está la pareja, Claro. ¿no? Sí, también creo que nada más para finalizar con esta, que a mí también me gusta mucho el quiero y el ya tengo, ¿no? El quiero siempre es como una petición y también por eso que decías de no le pedimos al universo, le ordenamos, ¿no? Ya le estamos diciendo aquello que tenemos. Y aquí hay algo que a mí me gusta mucho de un libro de Conversaciones con Dios, que justo es, deja de pedirme cosas, ¿no? Bueno, habla Dios, deja de pedirme cosas y no únicamente afirma y agradece que ya las tienes, porque ahí cambia totalmente el significado de la palabra y empiezas a crear aquello que ya tienes, ¿no? Que agradeces tener. Entonces, para mí también esa es una de las palabras que cambiamos del quiero al ya tengo o el agradezco tener lo que sea que queramos para poder crearlo en nuestra vida y no seguir, porque pues queriendo lo vamos a querer toda la vida, ¿no? Claro, mira, tú te encargas del qué y el universo se encarga del cómo, Exacto. ¿sí? O sea, tú encárgate de qué quieres y el universo a través de casualidades te presentará, o sea, el cómo va a suceder, te lo presenta la realidad del universo o aquello en lo que creas, por fuera. Pero por dentro tú te encargas del qué. El qué rige al cómo, ¿no? Claro. Y bueno, y voy a cerrar con esto que siempre le digo a la gente. Recuerden estas tres cosas importantes en el tema de la palabra. La palabra crea. Tu emoción amplifica, pero tu acción concreta, Ok, ¿sí? claro. Sí. Y con esa Cerramos. cerramos el tema. Perfecto, muchísimas gracias, Eder. Se me hacen herramientas muy importantes y que, como siempre digo, es poner en práctica, ¿no? Día con día y obviamente es estudiarle un poco más acerca del significado de las palabras, pero entre más seamos conscientes de este tipo de cosas, más podemos aplicarlas en nuestra vida y generar y crear esa realidad que queremos en nuestra vida. Eder, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo este gran conocimiento y los aha moments que decía al principio del podcast, porque creo que justo esos son, y entre más aha moments vayamos teniendo y lo vayamos haciendo consciente en nuestro día a día, mucho mejor nuestra realidad o la realidad que vamos a crear. Claro que sí. Y bueno, hacerte una invitación a ti y a toda la gente que te escucha, que si quieren seguir viendo más de estos temas, justamente hablábamos de la palabra, hay 11 principios de creación, hablamos del primero y del segundo, pero hay varios que finalmente tendríamos que estar en esto. Eh, Me gustaría compartirles, yo no estoy en redes sociales, no es así como que Eso un te iba a montón de preguntar. redes sociales. Justamente nada más entro en una que estoy empezando, eh, la tecnología y yo nos estamos empezando a entender, ¿no? Porque antes yo soy de libros y de estar encerrado, de estar Sí. estudiando, entonces cambia. Este, arroba 11 con número, Eder Campos, arroba 11 Eder Campos en Instagram. Ahí justamente estoy compartiendo información de todo esto, contenido de valor y bueno, en algunos lugares presenciales, en diferentes países de Latinoamérica y en diferentes estados de la República, me presento con estos temas. Entonces, si les gustaría estar de manera presencial en alguno de los seminarios y plenarios, fíjate la palabra, porque ni siquiera el curso es rápido, el taller es práctico, el seminario viene a inseminar algo nuevo en nosotros y el plenario se vuelve pleno, entonces Ok. se disfruta diferente, ¿no? Desde ahí el tema de la palabra. Seminarios y plenarios también para los ¿Y que ya los estás dando ahorita en estos tiempos?
o futuro. Claro, nosotros no nos detenemos. O sea, la misma palabra es, nosotros seguimos avanzando, no hemos tenido conflictos, finalmente hacemos magia y creamos la realidad que queremos porque es lo que decimos que vamos a hacer y hacemos, ¿no? Entonces, Me encanta. pues bueno, ahí estamos, próximas fechas, ya me contrataron, ya me hablaron de Acapulco, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, vamos a estar próximamente en Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Colombia, en Bogotá, Lima, y hay pendientes ahí unas pláticas para regresar a España y seguirnos presentando por allá. Perfecto. Todo eso lo encontramos en el Instagram, ¿verdad? Sí, ahí en Instagram constantemente lo estoy compartiendo y siempre contesto ahí a toda la gente que me escribe. O sea, siempre contesto los inbox, entonces que no les dé, los DM, Miedito. perdón. Ya, que no Ya les dé cambia. miedito preguntar y hablar, ¿no? Perfecto. Muy bien, Cuestionémoslo Eder. todo. Muy bien. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy y nos vemos a todos la próxima semana con un nuevo episodio.